Tanto si nos interesa el arte como si no, todos hemos visto La Última Cena de Leonardo da Vinci. Hoy, sin embargo, no queremos hablar sobre los códigos y símbolos secretos que se dice que están ocultos en el mural de fama mundial. En cambio, queremos continuar con la pregunta de qué le sucedió realmente a las personas representadas. Según la Biblia, el derrotero que tomó Jesucristo es bien conocido. Pero ¿qué pasó con los 12 apóstoles? ¿Quiénes eran? ¿Y qué muertes inimaginablemente crueles sufrieron? Hoy nos gustaría echar un vistazo más de cerca a este tema aterrador contigo. Así que quédate hasta el final para conocer el destino de los famosos seguidores de Jesús. Pero antes de comenzar, no olvides darnos un me gusta y una suscripción para ayudarnos. Los 12 apóstoles. Antes de entrar en más detalles sobre los apóstoles individuales y sus destinos, primero debemos responder una pregunta fundamental. ¿Qué es un apóstol de todos modos? Según la tradición cristiana, estos son aquellos compañeros cercanos de Jesús que fueron comisionados por el Salvador para predicar la fe. Sin embargo, la distribución del término apóstol dentro de la Biblia es muy desigual. Mientras que el término se usa un total de 58 veces en las cartas de Pablo, en el Evangelio de Lucas y en los Hechos de los Apóstoles, solo aparece una vez en el Evangelio de Marcos. Además, la mención de los apóstoles individuales no pinta una imagen uniforme. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas se menciona a Judas, el hijo de Santiago, en lugar de Judas Tadeo. Natanael, mencionado en el Evangelio de Juan, también está ausente en los otros evangelios. Básicamente, la lista de los 12 apóstoles incluye las siguientes personas: Simón, Pedro, sus hermanos Andrés, Santiago el mayor, Jesús, discípulo predilecto, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Judas Tadeo, Simón Celotés y Judas Iscariote. Sin embargo, desde un punto de vista histórico, todavía hay debate sobre si Jesús realmente nombró un círculo de 12 mensajeros a la fe. Además, no debemos cometer el error en este punto y equiparar el concepto de apóstol con el de los discípulos. En el Nuevo Testamento, esto generalmente significa aquellas personas que siguieron a Jesús durante su vida. Si bien su número se estima en miles, este seguimiento, a diferencia de los apóstoles, también incluye a mujeres como María Magdalena, Marta de Betania y las hermanas de Lázaro. Después de la resurrección, se dice que Jesús comisionó a sus discípulos para hacer proselitismo con otras personas. Santiago el Mayor y Pedro. Mucho por adelantado. La información que los evangelios nos dan sobre la carrera posterior de los apóstoles es extremadamente escasa. Al respecto, solo lo encontramos en el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, más precisamente en los versículos 1 al 4. Dice: por este tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la congregación para maltratarlos, pero él mató a James, el hermano de John, con la espada, y viendo que esto agradaba a los judíos, fue y llevó cautivo también a Pedro. También aprendemos que después de su cautiverio, Pedro fue entregado por un ángel del Señor. Sin embargo, para entender el destino final de los apóstoles, necesitamos mirar los llamados Hechos de Pedro. Este es un Hechos apócrifos del siglo II, que no forma parte del canon oficial de la Biblia. Condenado a ser crucificado por los romanos, se dice que Pedro insistió en no morir de la misma manera que su Señor y Redentor. Entonces dijo a sus verdugos: os imploro, verdugos, crucificadme con la cabeza gacha y no de otra manera. Mateo. ¿Cómo murió finalmente Mateo? Es incierto hasta el día de hoy. Si bien la carta de Hipólito afirma que el discípulo se durmió pacíficamente en un pueblo de Partia, registros posteriores también atestiguan un martirio agonizante en Etiopía, Mesopotamia o Persia. Sin embargo, también hay discrepancias sobre la causa exacta de la muerte en este caso. Al respecto, se habla de quema y decapitación. Supuestamente los huesos de Mateo, que trabajó como recaudador de impuestos antes de su trabajo religioso, llegaron a Salerno a través de Pasteum en el siglo XI. Aunque el apóstol Mateo fue equiparado con el autor del Evangelio de Mateo desde el siglo II en adelante, esta asignación se considera extremadamente improbable en la actualidad. Andrés. Y ordenó que fuera azotado por 7 hombres y luego crucificado, y ordenó a los verdugos que no le traspasaran las piernas y que así fuera ahorcado, porque de esta manera quería atormentarlo aún más.
El pasaje que leemos en los Hechos extracanónicos de Andrés sobre la muerte del apóstol epónimo muestra que este mensajero de la fe también murió como un cruel mártir. Al igual que su hermano Pedro, se dice que Andrés se negó a morir de la misma manera que Jesucristo. Como resultado, fue golpeado en una cruz especial en forma de X. Así sucedió que esta construcción con dos vigas en diagonal no solo se conoció como la Cruz de San Andrés, sino que también se consideró un signo religioso de identificación en el periodo cristiano primitivo. Santiago, hijo de Alfeo. Básicamente, Santiago, el hijo de Alfeo, es uno de los apóstoles de los que menos sabemos. En consecuencia, su nombre se menciona solo en las listas de apóstoles del Nuevo Testamento. Se dice que su tumba está en un relicario debajo del altar mayor de la Basílica de Santi Apostoli en Roma. Sin embargo, una investigación de 2021 mostró que los huesos son de un europeo y, por lo tanto, lo más probable es que no sean de Santiago. Hay diferentes versiones de su muerte. Mientras que la carta de Hipólito afirma que el apóstol fue apedrado y enterrado en Jerusalén, el Martyr Religium Herrion Mumium informa que murió en la cruz de Persia. Según otras tradiciones, Santiago fue asesinado con un garrote, por lo que a menudo se lo representa con uno desde el siglo XII en adelante. Juan. Como el más joven de todos los apóstoles, se dice que Juan fue el discípulo a quien Jesús más amaba. Además, según la tradición, este fue también el único evangelista que no murió de muerte violenta, sino de muerte natural. Y esto a pesar del hecho de que muchas representaciones nos muestran a Juan sentado en un caldero siendo rociado con aceite hervido. El escritor cristiano primitivo Tertuliano escribió que el apóstol sobrevivió ileso a la tortura y luego fue desterrado a la isla de Patmos. Debido a esto, algunos historiadores creen que Juan murió a una edad muy avanzada como obispo durante el reinado del emperador Trajano, quien gobernó entre los años 98 y 117 después de Cristo. Felipe. La información sobre la muerte de Felipe no podría ser más diferente. Una carta de Polícrates afirma que falleció en paz en Hierápolis. En las míticas actas de Felipe del siglo IV, sin embargo, se informa que fue hecho prisionero junto con su hermana Mariamne y Bartolomé, y brutalmente torturado. Antes de que colgaran a Felipe boca abajo, le perforaron los tobillos y los muslos, pero aunque Bartolomé también fue colgado desnudo por los cabellos, los dos apóstoles se habrían sonreído relajadamente, como si no sintieran dolor. Bartolomé. En contraste con la historia que acabamos de mencionar, la escritura apócrifa Martirio de Bartolomé dice: entonces el rey rasgó la púrpura con que estaba vestido y ordenó que el santo apóstol Bartolomé fuera azotado con varas y fuera decapitado. En la carta de Hipólito aprendemos nuevamente que el mensajero de la fe fue clavado boca abajo en la cruz en la ciudad armenia de Alanum y luego enterrado allí. Otras fuentes mencionan que Bartolomé fue desollado, asesinado o arrojado al mar en un saco. Simón Zelotes. Al igual que Santiago, el hijo de Alfeo, Simón Zelotes solo se menciona en la lista de los apóstoles. Con respecto a su muerte, la carta de Hipólito afirma que murió a la edad legendaria de 120 años. Otras fuentes pintan una imagen ligeramente diferente. Según ellos, Simón Zelotes, de 120 años, no murió en paz, sino que fue crucificado. Otras tradiciones sitúan su muerte en el Cáucaso, en Persia o en Inglaterra. También hay una razón por la que a menudo vemos al apóstol con una sierra en las ilustraciones iconográficas. Se dice que su cuerpo fue cortado en dos violentamente. Judas Tadeo. En el caso de Tadeo, también hay diferentes tradiciones de muerte. Algunas fuentes dicen que murió en paz en Siria después de una larga vida durante la cual convirtió a muchos a la fe cristiana. Otros registros testifican que Tadeo murió como mártir, a veces por la espada, a veces por lapidación y otras veces por un bastón. Tomás. En los hechos apócrifos de Tomás leemos sobre la muerte de Tomás. Y habiendo orado, dijo a los soldados: venid y cumplid las órdenes del que os envió. Y acercándose los cuatro lo traspasaron con sus lanzas y cayó al suelo y murió. Esta versión concuerda con la presentada en la epístola de Hipólito. Aquí es donde mataron a Tomás, en la India, con una lanza de pino. Judas Iscariote.
En el Nuevo Testamento, Judas Iscariote es el apóstol que entregó a Jesús a los romanos y allanó el camino para la crucifixión del Salvador. El Evangelio de Mateo es el único que presenta a Judas como un pecador arrepentido después de que Jesús fuera condenado. En consecuencia, devolvió las 30 piezas de plata que había recibido por su traición y luego se ahorcó. La situación es algo más drástica en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Judas compró un gran campo con su salario, pero sufrió un accidente en el que su cuerpo se partió en dos y todas sus entrañas se derramaron. Se dice que los restos mortales de Judas Iscariote todavía están en ese campo de sangre hoy. Sábana Santa de Turín. Este es uno de los descubrimientos más debatidos de Israel, pero mucha gente cree que este artículo, conocido como la Sábana Santa de Turín, podría ser la tela en la que envolvieron a Jesús de Nazaret después de ser crucificado. Este sudario es uno de los elementos históricos más conocidos asociados con la Biblia, y se descubrió por primera vez alrededor del siglo XIV. La tela muestra tanto el frente como la espalda de un hombre que se parece mucho a Jesús de Nazaret. En ese momento, era común que alguien fuera envuelto en un paño grande después de su muerte. Sin embargo, nadie sabe qué pasó con el paño en el que envolvieron a Jesús después de que resucitó de entre los muertos. La mayor parte de esta ropa habría permanecido en los cuerpos de quienes fallecieron, y eventualmente se descompuso junto con el cuerpo. Sin embargo, el hecho de que esta tela exista en primer lugar puede servir como evidencia de que la historia de Jesús de Nazaret y su resurrección de entre los muertos puede ser cierta. Sin embargo, la tela ha sido cuestionada por muchos investigadores y científicos que la han analizado a lo largo de los años. La tela se investigó en la década de 1970 y muchos investigadores afirmaron que era una falsificación. Sin embargo, después de una inspección más cercana, la tela usó una técnica de costura que se alineaba perfectamente con las técnicas que habrían usado los israelitas hace muchos años. Sin embargo, al contrario de esto, en la década de 1980, la tela se examinó mediante datación por radiocarbono. Sabemos que la datación por carbón no es increíblemente precisa, pero a menudo, si el sistema no funciona, hará que los investigadores crean que un artículo es mucho más antiguo de lo que realmente es. Sin embargo, en este caso, los resultados dijeron exactamente lo contrario, afirmar que la tela se originó entre los siglos 8 y 14. Un análisis posterior también afirma que se encontraron fragmentos de pigmentos en la tela, lo que confirma que las aparentes manchas de sangre no eran sangre en absoluto, sino pigmentos artificiales. Esto no debería ser una gran sorpresa, ya que un trozo de tela delgada como esta, descubierta cientos de años después de la crucifixión de Jesús, sería muy poco probable. Por supuesto, parece un poco demasiado bueno para ser verdad, y ese parece ser el caso. Pero de cualquier manera, este fue un descubrimiento muy interesante. Manuscritos del Mar Muerto. Entre 1947 y 1956 se encontraron una serie de fragmentos de pergaminos en un sistema de cuevas en el área de Cisjordania. Se recopilaron un total de 850 rollos, ahora conocidos como los rollos del Mar Muerto. La mayor parte del contenido de los rollos se remonta a los tiempos bíblicos, y gran parte de la información de los rollos se refiere a la historia bíblica y las historias bíblicas. La mayoría de las escrituras encontradas estaban escritas en hebreo, pero algunas también estaban escritas en griego y arameo. Fueron fechados entre el 250 a.C. y el 70 después de Cristo, y algunos de estos rollos incluso se refieren a religiones distintas al cristianismo. Lo que es muy interesante de los rollos es que cuentan la misma historia que se puede encontrar en la mayoría de las Biblias modernas. La historia, los personajes y las lecciones son todos idénticos, aunque algunos de estos pergaminos incluyen algunos textos adicionales o cambios en la redacción. Esto es importante porque muestra cómo los escritores habrían podido agregar su propio giro a las historias bíblicas antiguas, cuestionando muchas traducciones, especialmente la traducción King James, que es tan popular hoy en día. La parte más importante de estos rollos es que confirma muchas de las historias bíblicas que se han compartido durante cientos de años. También muestra cómo algunos de estos escritores pueden haber tenido agendas cuando tradujeron los textos antiguos y cómo debemos tener cuidado de quién obtenemos nuestra información. ¿Qué piensas de los destinos crueles de los 12 apóstoles? Háganos saber sus pensamientos y sugerencias sobre nuestro video en los comentarios a continuación. Además, mientras lo hace, no olvides darnos un pulgar hacia arriba y suscribirte para mantenerte actualizado a partir de ahora. Y con eso, gracias por mirar, que la pases bien y hasta la próxima.